¿Crees en los fantasmas? Esta noche es el momento perfecto para apagar la luz y escuchar algunos relatos que nuestra audiencia nos ha enviado. Pero antes, asegúrate de que estés completamente solo, de que no haya ningún alma en pena justo detrás de ti. Comenzamos. Nunca me había desvelado tan tarde trabajando, pero sabía que si emprendía mi negocio de tacos de suadero y al pastor, sí o sí todos los días tenía que desvelarme hasta las 2 o 3 de la mañana. Ya había contemplado para mi puesto una esquina en la carretera más cercana a mi casa, pues había notado que había mucha gente por esa zona. La primera semana fue muy buena, pero más el sábado. Ese día desde las 6 de la tarde comencé a armar el puesto y ya a las 7 estaba preparando la carne y todo lo demás. A las 8 empecé a vender y tal como me esperaba comenzó a llegar la clientela a montón. Yo estaba solo por el momento, no podía pagar un trabajador que me ayudara. Y la verdad sí se me hizo pesado esas 4 horas porque había demasiada gente. Ya era pasadita de medianoche cuando muchas personas dejaron de transitar en la avenida. Sí llegaban personas, pero ya no tantas. A la 1 de la mañana fue cuando todo se quedó muerto. Ni un alma en pena pasaba por la avenida. Estaba a punto de recoger cuando un borracho llegó y me pidió 2 órdenes. Él comenzó a hablarme de sus cosas, de su familia, de sus problemas, y esas 2 órdenes le duraron 1 hora. Dieron las 2 de la mañana y todavía me seguía platicando. Pero ambos nos quedamos en silencio cuando la risa de un niño se comenzó a escuchar. El señor con el que platicaba se quedó a medio bocado y ambos nos quedamos sorprendidos. Pues alrededor dice el señor que no había nada. Yo miré por los lados, pero tampoco miré a nadie. Aquel señor, algo sorprendido, me dijo: "Aquí espantan, ¿verdad?" Y nuevamente comenzó a platicar conmigo. Sin embargo, segundos después pude ver cómo llegó un pequeñito, un niño, y se sentó en mi puesto a un lado del señor y me sonrió. Yo le devolví la sonrisa y le dije que por qué estaba tan solo, pero quien me respondió fue aquel hombre que estaba tomado. Yo lo ignoré y comencé a platicar con el niño, preguntándole sobre por qué estaba tan noche en la calle. Le dije que si tenía hambre y me dijo que sí. Le regalé 2 tacos. Pasaron algunos minutos cuando aquel hombre me pidió la cuenta, me pagó y se fue. Yo me quedé con el niño, le empecé a decir que dónde vivía y me comenzó a señalar la casa de 2 pisos pasando la avenida. Cuando aquel niño se terminó sus tacos, él se bajó del asiento y se echó a correr hacia esa casa. El domingo nuevamente me puse. El puesto y la avenida se quedó vacía por ahí de las 2 de la mañana. Y fue aquí que el niño pequeño otra vez regresó. Así pasó una semana completa en donde Dieguito regresaba todas las madrugadas a las 2 de la mañana. Pero había algo extraño en él. Nunca lo había visto cruzar la avenida ni salir de su casa. Todas las madrugadas fueron igual. Se escuchaba su risa a los lados y después salía a saludarme. Un domingo por ahí de las 11 de la noche, mientras atendía al mismo hombre borracho de la otra vez, pude ver cómo una pareja salió de la casa de Dieguito. Ellos se dirigieron a mi puesto y me pidieron 2 órdenes y 2 refrescos. Mientras comían le dije al señor que si le podía hacer una pregunta. Él me dijo que sí y yo la solté. ¿Es usted papá de Dieguito? Él me dijo que sí con una voz algo quebrada. Y le advertí que tuviera cuidado porque se le estaba escapando todas las madrugadas. Le comencé a contar que él venía a visitarme a las 2 de la mañana. Aquella pareja comenzó a llorar. Me disculpé pensando que le había pasado algo ese día y le dije que si se encontraba bien. La madre destruida me dijo que él ya había fallecido, pero que había muerto hace 2 años. Un carro lo atropelló en esa carretera y su cuerpo salió volando hasta la esquina donde yo estaba.
Me quedé en silencio y no supe qué decir. Yo lo había visto y aquel señor que estaba comiendo era testigo de esto. Por eso le pregunté que si recordaba ese día. Me dijo que sí, que yo sí estaba hablando con alguien, pero que nadie más estaba en el puesto, y menos un niño. Ahí no había visto a nadie. Su papá de Diego me contó que una vecina le contó que a veces por las madrugadas podía escuchar a su hijo, y que una vez cuando se asomó, Diego estaba ahí, jugando de madrugada en la carretera. Esa noche me dio mucha pena, ni siquiera les cobré, y recogí temprano. Al día siguiente no podía creerlo. El niño no se veía como un fantasma o como pensaba que eran los fantasmas. Pero mientras ponía mi puesto siempre había visto una cruz en la banqueta, pero nunca le había puesto atención. Esa tarde me acerqué y la leí. Y ahí estaba el nombre de Diego y su fecha de muerte. La verdad me dan miedo los fantasmas, y desde esa noche siempre recojo antes de las 12. No creo que vuelva a cerrar más tarde. Esto fue todo, audiencia. Buenas noches. Les voy a contar una historia que me fascina bastante. Aclaro de una vez que no es mía, por eso la disfruto tanto. Pero mi abuelo aún tiene traumas con lo sucedido. Él, después de retirarse de la policía, se metió a trabajar por una temporada como velador en el panteón de un pueblo donde antes él vivía. Solo eran 2 en el turno de noche. Él y su compañero Ramón se quedaban a cuidar todo el panteón. Y de hecho no era tan grande, pero lo habían contratado porque ya iban muchas veces que amanecían las tumbas saqueadas, y Ramoncito no podía con todo el cementerio. Su primera noche de mi abuelo, Ramón le enseñó qué tenía que hacer y le marcó en una hoja de papel todas las zonas del panteón. Todo parecía fácil, pero no lo era. Habían peligros en la zona, por eso estaban ellos. Ramón le explicó que a veces las personas le robaban a los fallecidos ropa, joyas o cosas de valor, pero que en otra ocasión habían robado todo un cuerpo entero. Mi abuelo fue policía y sabía perfectamente a lo que se enfrentaba: a ladrones. Al dar la medianoche, mi abuelo tuvo que recorrer el panteón. Tomó su linterna y una macana para defenderse de cualquier cosa. Él también portaba aparte un arma de fuego para defenderse. Comenzó su recorrido en el frío cementerio. El viento soplaba por todas las tumbas y la oscuridad abrazaba las mismas. Caminó por toda la zona de niños sin ningún problema, aunque la verdad se sentía una energía muy extraña. Al llegar a la zona de adultos, mientras estaba recorriendo, comenzó a escuchar un leve susurro en el viento. Era como si estuvieran haciendo un ritual o un rezo. Mi abuelito siguió aquella voz femenina. Caminó varios metros hacia la derecha y ahí la vio. Era una persona arrodillada en una tumba. Cuando lo iluminó pudo ver perfectamente que era una señora de tal vez 50 años que estaba enterrando algo en una tumba. Cuando se vio descubierta, se echó a correr y se salió del panteón. Mi abuelo también corrió, pero se quedó en la lápida. Con su bota hizo a un lado la tierra y notó que estaban enterrando unos muñecos hechos de trapo y llenos de alfileres. También encontró más al fondo un frasco de mermelada, pero adentro tenía una agua roja con muchos cabellos, con alfileres y algunas fotos de personas. Mi abuelito no los tocó y solo los pateó hasta sacarlos del cementerio. Estas personas locas, decía mi abuelo cada que comentaba esto. Mi abuelito siguió recorriendo el panteón. Regresó con Ramón y este mismo le explicó que es frecuente ver a personas hacer brujería en este lugar. Pero también le dijo que no se asustara si veía algo más como un fantasma. Mi abuelito no creía en los fantasmas, pues su lema era tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Lo tomó de a loco y siguió haciendo su trabajo normalmente durante un mes.
Ya en ese tiempo se estaba acercando las fechas del Día de las Brujas. Era mediados de octubre cuando una noche llegó a trabajar. Hicieron lo que correspondía y ya como a las 2 o 3 de la mañana mi abuelo fue a dar un rondín. Él comenzó primero por las orillas. Contaba que conforme pasaban los minutos, la madrugada se volvía cada vez más fría. Pero también el ambiente comenzó a cambiar. En el cementerio hay mucho silencio, demasiado, pero lo acompaña el leve sonido del aire, las ramas de los árboles, los grillos, los pájaros. Sin embargo, cuando se adentró a la zona de adultos, todo este leve sonido dejó de existir. Era como si el tiempo mismo se hubiera parado. No había corriente de aire, aunque estuviera ahora mismo el ambiente helado. No había sonido, nada, absolutamente nada. Solo el corazón de mi abuelo que comenzó a latir más rápido porque sabía que algo no estaba bien. Y fue entonces que sintió como una mano fría le tocó el hombro y le habló por su nombre al oído. Cuando volteó pudo ver al frente de él una sombra muy oscura, alta, como de 2 metros. Parecía la muerte misma. Mi abuelo rápido desenfundó su arma y disparó hacia esa sombra gigante, pero solo le pasaban los tiros. Al ver esto se echó a correr a la zona de niños, pero antes de llegar, se pudo escuchar a varios metros muchas risas de niños y niñas. Era como si estuvieran jugando, divirtiéndose en un parque, pero era un cementerio. Mi abuelito alzó la linterna, pero ni siquiera se había dado cuenta que no estaba alumbrando. Solo la luz de la luna alumbró aquel lugar. Y ahí, en esa zona de tumbas, se podían ver a muchos niños y niñas jugar. Ellos eran los que estaban gritando. Al ver esto, mi abuelo quiso salir corriendo, pero sus piernas ya no le respondieron. Se quedó por varios minutos ahí viendo a esos niños fantasmas, hasta que pudo sentir en el hombro una mano que lo jaló hacia atrás. Él gritó pensando que era la muerte. Cuando volteó pudo ver a Ramoncito, quien se lo estaba llevando casi cargando. Cuando llegaron al cuartito donde se quedaban, le comenzó a echar aguardiente en la cabeza y empezó a limpiarlo con unos huevos y hierbas. Mi abuelo no pudo moverse. Estaba muy impactado, muy impresionado. Pasó 1 hora y él comenzó a enfermarse. Comenzó a tener mucha temperatura. Ramón lo dejó salir temprano y mi abuelo se fue. La siguiente noche no regresó, pero volvió en la mañana a presentar su renuncia. Ramón le dijo y le insistió que se quedara, que eso era normal y más en esa época, pues en octubre se dice que los muertos están casi listos para regresar a ver a su familia. Mi abuelo ni siquiera lo escuchó. Él sabía que no era normal lo que había visto y renunció de todas maneras. Y ahora, su dicho es que le temas a los vivos y a los muertos. Soy taquero desde hace más de 20 años, y en esos más de 20 años nunca me ha pasado nada paranormal. Pero tengo amigos que se dedican a lo mismo y claro que les ha pasado, ya que al estar a altas horas de la madrugada te expones a cosas muy peligrosas y cosas que no entendemos. Déjenme les cuento. Ya eran las 3 de la mañana y mi compañero ya estaba recogiendo. Él estaba guardando la verdura cuando de pronto escuchó que alguien comenzó a hablar. Era la voz de 2 hombres quienes mantenían una conversación a un lado del puesto. Ellos se reían y hasta silbaban. El taquero, pensando que tal vez eran clientes, se asomó por el hueco que tiene el puesto. Pero ahí no habían personas. Jura haber visto a 2 perros hablar como humanos. Y cuando él se asomó se echaron a correr, pero se iban riendo. Él, de la impresión que se llevó, se desmayó dentro del puesto. Afortunadamente no se golpeó fuerte la cabeza y minutos después despertó.
Rápidamente guardó sus cosas en su camioneta y se fue. Yo le creo. Nosotros allá afuera no entendemos lo que pasa por las madrugadas. Pero también le creo porque cuando me cuenta esta historia, se le ve su semblante asustado y hasta empieza a temblar. Es una historia corta, pero bastante aterradora para mí. Venía de trabajar ya muy tarde. Ya eran más de las 12 de la noche. Yo trabajo como contador y en esa ocasión me tocó quedarme hasta tarde, ya que tenía que entregar un trabajo de contabilidad urgente que me habían solicitado. Al terminar agarré mi moto y conduje hasta mi casa, tomando la ruta habitual que siempre. En todo el camino todo estaba normal, pero más adelante, cuando conducía de la nada la moto comenzó a jalonearse. Se me hizo muy extraño ya que mi moto siempre la mantengo con sus servicios mecánicos al día para evitar este tipo de inconvenientes. Pasando un poco después de un lugar llamado La Labor Vieja, un lugar donde he escuchado que asustan, entré un poco en pánico porque no quería terminar parado ahí. Así que lo único que comencé fue a rezar para pedir protección y llegar con bien a mi casa. En eso, en medio de la carretera oscura, en ese trecho que está recto, de la nada apareció un adolescente de aproximadamente 16 años que atravesó la calle, y como lo hizo de frente, pude ver su rostro. Era aterrador. Además de estar pálido, lo tenía desfigurado y sin ojos. Ella tenía la cuenca de los ojos vacías. Esto me dio mucho miedo, y como pude la esquivé con la moto para no toparme con ella. Cuando lo hice aceleré a fondo la moto para llegar a casa lo más pronto posible. Pero esto no acaba aquí. Me di cuenta de que ella venía corriendo detrás de mí a gran velocidad. Lo único que se me ocurrió fue acelerar lo más a fondo posible para que ella no me alcanzara. En la ruta hay una parte con postes de luz que iluminan todo el paso. Y justo cuando llegué ahí, ella se desvaneció. Vi por los espejos que ella no venía. La verdad tenía la adrenalina y el corazón acelerados a tope. Al llegar a casa me bajé rápidamente de la moto y la guardé de inmediato. Cerré todo y mi esposa al verme me preguntó: ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes tan alterado? Estando ya en nuestro cuarto traté de calmarme y mientras me cambiaba de ropa para alistarme para dormir, le conté lo que había sucedido durante la ruta. Ella me dijo que tuviera cuidado siempre que saliera tan tarde de trabajar. Oró por mí y con eso me tranquilicé y se fue el susto. La verdad me asusté mucho y espero no volver a toparme con esa cosa en el camino, pues ese encuentro fue peligroso. Sentí que no la contaba, pero gracias a Dios no pasó a mayores. Audiencia, ¿qué les parecieron estas historias? Antes de terminar el video como historia extra, les voy a contar un relato bastante interesante que nos hace llegar Weisesone al correo. Por mi parte, esta noche ha sido todo. Nos vemos en un próximo programa. Buenas noches. Chao. Mi abuelo fue como un padre para mí, ya que él me guió y me aconsejó durante mucho tiempo. Por eso es que el día en que murió fue un golpe muy duro para mí. Ese día lloré hasta que creí que me iba a quedar sin lágrimas, pero no me importó. Quise sacar todo mi dolor y al día siguiente fue como sentir un alivio en mi alma, como si me hubiera liberado de una carga. Al año siguiente, justo por la fecha de su aniversario de muerte, 31 de agosto, mismo día que cumple años una de mis mejores amigas, tuve sentimientos encontrados. Por un lado me alegraba saber que ya descansaba tranquilo en un lugar mejor, pero por el otro me llenaba de nostalgia y tristeza. Se me hacía un nudo en la garganta. Pero la noche anterior a su aniversario, es decir, el 30 de agosto, pude soñar con él.
La casa es de 2 pisos, su cuarto quedaba en el de abajo, y en ese entonces yo ya no vivía en esa casa. Me quedé a dormir esa vez. Yo me quedé en el cuarto de arriba, mi antigua habitación. Soñé que despertaba en su cuarto, el de mi abuelo. Llevaba puesto pijama y me miraba frente al espejo. Su baño quedaba en el mismo cuarto y lo soñé lleno de plantas, todas verdes y hermosas, rebosantes de vida. Y mientras me miraba al espejo, pude oír claramente su voz diciéndome: «Mija, ya llegué». Así era como me gritaba cuando él llegaba a casa. Yo me quedé pasmada. No respondí, y al minuto vuelvo a escuchar su voz llamándome: «Hija, ¿no me vas a recibir?». Cuando me di cuenta de que era mi abuelito, yo comencé a temblar de la emoción. Al salir de mi cuarto, mi rostro estaba lleno de lágrimas. «Abuelito», le grité, y cuando lo vi en mis sueños caminaba perfectamente. Él en sus últimos años de vida, además de usar bastón, estuvo postrado en una cama en donde fue apagándose poco a poco. Estuvo muy enfermo y terminó muy mal de salud, pero siempre rodeado de las personas que lo amamos. Cuando lo vi caminaba muy bien, erguido, sonriente, con una mirada rebosante de vida. Fue un alivio verlo así, tan feliz. Yo llegué y lo abracé y se sintió tan real. Y fue entonces que él comenzó a bajar las escaleras y yo detrás de él. Él se detuvo al frente de su cuarto, el del primer piso. Él lo abrió y yo le dije que qué estaba haciendo. Y él me dijo: «Vengo por unas cosas». Apenas le iba a preguntar que qué cosas, cuando solamente cerró los ojos un instante. Y en eso escuché la voz de mi abuela que me decía: «Hija, ya llegué. ¿Con quién hablas?». Cuando abrí los ojos, mi abuelo había desaparecido, pero la puerta se había quedado abierta. Mis lágrimas no dejaban de brotar. Y así desperté. Mi rostro estaba lleno de lágrimas. Me levanté de golpe, abrí la puerta de mi cuarto y bajé casi corriendo las escaleras. De milagro no me caí. Al bajar al primer piso, la puerta del cuarto de mi abuelo estaba abierta, justo como él había dejado en mis sueños. Desde su muerte, esa puerta no la habían abierto. Ya llevaba 1 año cerrada. Mi abuelita salió y me dijo: «Hija, ¿qué tienes?». Yo, sin dejar de llorar, le dije muy emocionada: «El abuelo estuvo aquí». Cuando le conté, nos abrazamos y lloramos juntas. Esta historia, esta experiencia paranormal, fue la más bonita que he vivido.